Ya veis que estoy de pie, que puedo estar de pie, después de varios meses. El Señor lo tenía todo preparado para que cuando me tocara hablar con vosotros ya no tuviera la cayola puesta. Y justo este miércoles ya me la quitaron. Así que... Muy bien. Vamos a seguir con los estudios. Vamos a seguir hablando y estudiando a la persona de Cristo. Y ¿tienes el mando de...? Y muy importante lo que hemos estudiado hasta ahora, y me gustaría orar para que el Señor también nos pueda ayudar en esta mañana y nos dé su entendimiento, porque hay cosas que son muy complicadas de entender. Quizás en nuestra mente limitada no vamos a poder hacerlo. Sí, Señor y Padre, gracias por el tiempo que en esta mañana nos has permitido compartir juntos, Señor, de las alabanzas. Gracias porque nos regocijamos, Señor, cuando estamos juntos en la armonía y tú derramas tu bendición en medio nuestro. Señor, ahora ponemos delante de ti la escuela dominical. Pedimos que tú ayudes a los maestros a enseñar a los niños. Señor, que tú abras el corazón y el entendimiento de cada niño, Señor, para que ellos puedan recibir tu palabra, Señor. Dale de nuevo, Señor, a los profesores, Señor, para poder enseñarles. Y que verdaderamente tú puedas obrar un milagro de salvación en cada niño, en cada persona, Señor. También ahora, Señor, pedimos que en este tiempo que vamos a estudiar en tu palabra acerca de la persona de tu Hijo, que tú nos ayudes, Señor, nos des entendimiento. Sabemos que hay muchas cosas, Señor, que son verdaderos misterios, Señor, para nosotros, para nuestra mente finita. Señor, pero donde no llega nuestra mente finita, Señor, pedimos que tú nos ayudes a tener fe y confianza de que esto es así, Señor, y nos ayudes a creer en ti. Pues quédate con nosotros, Señor, bendice este tiempo, lo hacemos y lo ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a seguir con la cristología, y muy importante lo que hemos estudiado hasta ahora. Sabéis que estamos estudiando acerca de, en primer lugar, la persona de Cristo, y luego, cuando acabemos la persona de Cristo, empezaremos a estudiar acerca de lo que fue la obra de Cristo. Y hablando de la persona, muy importante las sesiones que ya hemos visto para poder hacer la sesión de hoy. En primer lugar, hablamos de la humanidad de Cristo. José nos estuvo enseñando y hablando acerca de que Cristo era verdaderamente humano, 100%, y Él nos lo demostró por medio de las Escrituras. Y los últimos dos estudios que hemos estado también demostrando por medio de Joel, que Jesús era también Dios. Así que es muy importante, Jesús es humano y también es divino. Y en el día de hoy vamos a hablar de cuando esas dos naturalezas se juntaron. Y tenemos que hablar del momento de la encarnación. Muy importante memorizar los versículos que ya hemos estado viendo. Algunos de ellos en Efesios 2:20 podemos hacer memoria. Ahí lo tenéis escrito: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y también Colosenses 2:9 nos enseñaba Joel también que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y muy importante que sigamos memorizando estos versículos y los vayamos aplicando también a nuestra vida. Luego quizá tendremos también la oportunidad de leer el versículo, los 3 versículos de Colosenses capítulo 1. Pero muy bien, la encarnación. Vamos a hablar de la encarnación del Hijo y de esas dos naturalezas. Y esto no sé si funciona. Ahora sí. Está apagado. Muy bien. Entonces vamos a partir de esta frase de la teología sistemática de Wayne Grudem, donde él dice que Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente hombre en una sola persona. Y así, dice, lo será para siempre.
Luego al final, si el Señor lo permite, veremos las implicaciones de que Cristo siga siendo así para siempre. O sea, dos naturalezas en una sola persona. Y hay personas que dicen que para que Jesús pueda ser Dios, Él no puede ser 100% humano. Pero vemos que la enseñanza de las Escrituras que Él es completamente, plenamente Dios y plenamente hombre. Y si no te ha explotado todavía la cabeza, espérate que no he terminado todavía. Así que vamos a entender, vamos a intentar explicar por qué eso es así. Y así, haciendo un repaso en cuanto a la Trinidad y en cuanto a la persona de Cristo, muy importante ver que en la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, hay unidad en naturaleza. Son el mismo. No hay varias naturalezas en la Trinidad. Sin embargo, hay diversidad de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero una sola naturaleza. En la persona de Cristo encontramos que hay unidad en la persona, es una sola persona, pero vemos que hay diversidad en sus naturalezas, humana y divina. Y la pregunta acerca de cómo Jesús posee tanto una naturaleza divina como una naturaleza humana en una sola persona, esto ha dado mucho que pensar y disfrutar a los teólogos en el transcurso de los siglos. Pero creemos esto porque es la enseñanza evidente en las Escrituras. Hemos hablado con José de que Jesús era humano, y hemos hablado también con Joel de que Él era divino. Así que esta es la enseñanza evidente en las Escrituras y por eso lo creemos. Permitidme que, sabéis que me gusta hacer referencia a citas de autores o de teólogos, y tengo aquí una cita de Packer en su teología sistemática, y dice: la verdadera dificultad, el misterio supremo con el cual el Evangelio nos confronta, no está en el mensaje de expiación del Viernes Santo, ni en el mensaje de resurrección de Pascua, sino en el mensaje de Navidad de la Encarnación. Es aquí, en lo que sucedió en la primera Navidad, donde se encuentran las profundidades más profundas e insondables de la revelación cristiana. Dios se hizo hombre. El Hijo divino se hizo judío. El Todopoderoso apareció en la tierra como un bebé humano indefenso, incapaz de hacer más que dormir, mirar, hacer ruidos, retorcerse, necesitando ser alimentado, cambiado y enseñado a hablar como cualquier otro niño. Decía Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Grudem también tiene una frase parecida, dice: Él es, con mucho, el más maravilloso milagro de la Biblia. Mucho más asombroso que la resurrección y más asombroso incluso que la creación del universo. El hecho de que el Hijo de Dios infinito, omnipotente, eterno, pudo hacerse hombre y unirse a una naturaleza humana para siempre, para que el infinito Dios fuera una persona con el hombre finito, seguirá por toda la eternidad como el más profundo milagro y el más profundo misterio del universo. Spurgeon
el príncipe de los predicadores se limitó a decir: maravíllate con este misterio. El infinito se convirtió en un bebé. El infinito se convirtió en un bebé. Y vamos a ver la encarnación. Tenemos que leer, indudablemente, en el libro de Juan, en el capítulo 1. Esto no tiene pila o no funciona. Juan 1, y creo conveniente leer los 14 versículos. Así que si alguien desde su lugar, con voz alta, nos puede leer estos 14 versículos de Juan, capítulo 1. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo, que era Dios, fue hecho carne. Y este es el milagro de la encarnación, y este es el misterio, que el infinito se convirtiera en un bebé. Y muchos hombres han buscado ser Dios, pero solo un Dios ha buscado ser hombre. Y Jesús es el Dios hombre. Y este es el nombre teológico de Cristo para decir que Él es el Dios hombre, es el Theantropos, formado por las palabras Theos, que es Dios en griego, y Antropos, es hombre en griego. Theantropos. Jesús es el Dios hombre. Y esto no es que el Verbo de Dios se uniera a una persona humana que ya existía, sino que el Verbo posee una naturaleza humana íntegra y perfecta, la cual existió y preexistió y subsistió desde el primer momento de su concepción, en la única persona del Hijo de Dios. No vamos a mencionar nada acerca del nacimiento virginal de Jesús. Quizás cuando hablemos en la obra que repasemos la vida del Señor Jesús sería bueno entrar en detalle acerca del nacimiento virginal, porque debía ser así. Pero en el momento en el que hubo ese embrión, ya el Verbo ya estaba ligado a esa naturaleza humana. No es que Jesús
ocupó una persona que ya existía, sino que existió y subsistió desde ese momento en el que fue concebido. Y Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios, sino es un Dios que llegó a ser hombre sin dejar nunca de ser Dios. Hay una oración en teología para describir la encarnación que dice: conservando lo que era, se convirtió en lo que no era. Conservando lo que era. El Verbo divino asumió una naturaleza humana, no asumió a un hombre hecho ya. Porque esta naturaleza nunca fue antes una persona. Fue una persona en el momento de su concepción. En el mismo momento en el que hubo el embrión humano en el vientre de María, ahí ya estaba unido el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, a esa naturaleza humana. No hay una persona humana y una persona divina en el Hijo de Dios. Es una sola persona, con una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y muy importante entender que Jesús no se convirtió temporalmente en un hombre. Esto es importante porque de este versículo de Juan 1:14, si en la próxima sesión que hablaremos de las controversias que surgieron en la Iglesia acerca de la persona de Cristo, estas controversias que luego fueron herejías, salían de la Biblia. Eran interpretaciones de versículos como este, y el Verbo se hizo carne, y hay muchos que decían, sí, se tomó un cuerpo, pero la mente seguía siendo divina. O algunos que decían, no, fue un humano mientras era un bebé hasta el momento en el que fue bautizado, cuando bajó el Espíritu. Entonces en ese momento ahí ya estaba el ser divino. Pero claro, cuando era un bebé que no le tenían que dar, no, hombre, no va a ser Dios. En el mismo momento del embrión. Jesús no se convirtió temporalmente en un hombre, sino que su naturaleza divina se unió de forma permanente a su naturaleza humana y vive para siempre, no solo como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, sino también como Jesús. Aquel hombre que nació de María, y como Cristo, y como el Mesías, y como el Salvador de su pueblo. Este es el milagro de la encarnación. Y para poner en orden, ¿puedo pasar a la siguiente? Para poner en orden, la Iglesia organizó un concilio en el año 451, concilio que ya también José nos compartió, pero es bueno que si hablamos de esto, de lo que estamos hablando, de que Jesús es una persona con dos naturalezas, esto se definió en lo que se llama el Credo de Calcedonia. En el año 451 después de Cristo, 520 líderes de la Iglesia se juntaron para debatir acerca de esto y para dar una definición acerca de la persona de Jesús. Y obviamente no vamos a poner esta declaración a la altura de las Escrituras. Esta declaración no es inspirada, pero como todas las credos que surgieron a lo largo de la historia, nos ayudan y nos aclaran y nos delimitan, nos establecen unos límites para que nuestra mente finita pueda entender los misterios de la palabra. Así que en este concilio de Calcedonia, en un intento por resolver esos problemas que estudiaremos en la próxima clase, que surgieron por las controversias acerca de la persona de Cristo, se convocó este concilio. Desde entonces, las ramas católicas, romana, protestante y ortodoxa del cristianismo
la han tomado como la definición estándar y ortodoxa acerca de la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo. Y obviamente hubo interpretaciones acerca de esta definición. Y los católicos la interpretan de una forma, los protestantes la interpretan de otra, los reformados lo interpretan de otra. Pero todos la asumen como la definición verdadera de quién es la persona de Cristo. Y vemos aquí, vamos a leer, no vamos a entrar mucho en detalle porque nos tiraríamos aquí mucho tiempo. Dice que nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar ¿a quién? ¿A cuántos? A uno, solo una persona. Y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, veis en negrita las frases referentes a su divinidad y en cursiva la frase referente a su humanidad. El mismo dice perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Aquí perfecto es completo. Completamente Dios, completamente hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, consustanciales de la misma sustancia, de la misma esencia de ser. En todas las cosas como nosotros, como dice la palabra, sin pecado. Engendrado del Padre antes de todas las edades. Y ya José nos explicó lo que significaba aquí engendrado. No es que hubo una creación del Hijo, o que fue hecho. Engendrado tiene que ver con esa comunicación eterna de vida. Esto es muy sencillo. Si Dios es el Padre, a mí no me llamaron Padre hasta que tuve un hijo. Si Dios es el Padre eterno, siempre hubo un Hijo eterno. Así que engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, la Madre de Dios. Ya tenemos problemas, ¿no? Hay que entender que cuando estos hermanos estaban definiendo acerca de la persona de Cristo, no estaban intentando enseñar nada acerca de María. ¿Vale? Obviamente esto ha derivado en la deidad de María, ¿no? Pero la frase más correcta sería María, la madre del Hijo de Dios, según la carne. De acuerdo a la humanidad. Siguiente. Uno, o no otra vez, uno. Y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas. ¿Cómo son estas dos naturalezas? Inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de naturaleza desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida, no dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios la palabra, el Señor Jesucristo. Como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Así que esta definición no es una definición inspirada, como digo, no la vamos a poner a la altura de las Escrituras, pero nos limitan y nos delimitan la comprensión acerca de la persona de Jesús. Y especialmente acerca de sus dos naturalezas.
en una sola persona. Ahora, muy bien, podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo se llama esta unión? Esta unión se le llama unión hipostática. Y esto es la definición teológica de la unión de las dos naturalezas en Cristo. Hipóstasis era el término usado, o la palabra usada para naturaleza. De manera que la unión hipostática es la unión de las dos naturalezas en Cristo. Y este es el intento de las mentes humanas finitas de comprender la naturaleza infinita de Cristo. Es algo que no podemos entender completamente, ni lo vamos a entender, porque escapa de nuestra comprensión. Nosotros no conocemos nada que en una cosa sean dos naturalezas. Esta unión, como veis ahí, es una unión que no solo es personal, sino que se realiza en el núcleo de la persona. La unión es hipostática cuando esas naturalezas se unen en la persona, la cual ya preexistía, en la persona del Verbo de Dios. El Verbo de Dios asume una nueva naturaleza y forma un solo ser individual. Así que esta es la unión hipostática. Jesús es una sola persona, con dos naturalezas, divina y humana, completamente Dios y completamente hombre. Dos naturalezas distintas contenidas en un solo ser. Imagina si Cristo fueran dos personas, una humana y otra divina, y yo tengo que adorar a Cristo. ¿Cómo sé a cuál me estoy arrodillando? Porque a la humana no debería humillarme, ni arrodillarme. ¿Cómo sé que me estoy arrodillando a la persona correcta? No hay dos personas en Cristo. Y un gráfico que podríamos ver, que nos ayudaría a entender un poco más esta definición. Tenemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos a la persona de Cristo, que tiene la naturaleza divina y tiene la naturaleza humana. Es muy importante entender que la naturaleza divina de Jesús no está disminuida por su naturaleza humana, y que su naturaleza humana no pierde identidad debido a su naturaleza divina. No hay problema de doble personalidad en Jesús. Cuando Jesús hablaba de sí mismo, Él decía: yo soy el buen pastor. No decía: nosotros somos el buen pastor. Yo soy. No hay un problema de doble personalidad en Jesús. Ahora bien, todo lo que Jesús dijo e hizo, lo dijo e hizo una única persona, mediante una u otra de las dos naturalezas, o mediante ambas a la vez. Mediante una u otra de esas dos naturalezas, mediante ambas a la vez. Todo lo que hace una u otra naturaleza de Cristo, lo hace la persona de Cristo. Algunas veces, como hemos visto también cuando nos han enseñado acerca de la humanidad o de la realidad, algunas veces Jesús actuó dentro de los límites de su naturaleza humana. Cuando se mencionan acciones en la Biblia de que Él comió, de que Él andó, si era divino, ¿no? Pues está en todas partes, porque andaba. De que Él durmió, de que Él tuvo sed. Obviamente son acciones que procedían únicamente de su naturaleza humana.
pero acciones, en otros casos, Él expresó el poder de su naturaleza divina. Por ejemplo, cuando Él hacía milagros, cuando se dice de Él que Él es el creador y sustentador y conservador del universo. ¿Qué dice alguno que le pueda acompañar en buscar Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3? Hebreos 1, 2 y 3, que lo tenga. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quien sustenta todas las cosas. Esto obviamente es de su naturaleza divina. Y el versículo de Colosenses 1 que nos ha enseñado Joel, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que a veces Él actuó en base a su naturaleza divina. Y hay un texto que me parece muy cautivador con respecto a estas dos naturalezas. Y vemos en Mateo capítulo 8, si puedes pasar al siguiente, Mateo capítulo 8, versículo 23, voy a leer para vosotros rápidamente. Mateo 8, 23, entrando Él en la barca, dice, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Estaba cansado. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Cansado, pero omnipotente. Cansado, pero omnipotente. Y claro, aquí, cuando Jesús estaba dormido, Él estaba sustentando todas las cosas. Cuando Jesús estaba en el pesebre, estaba sustentando todas las cosas. Pues tenemos que entender que sí. Porque esa es la función de la segunda persona de la Trinidad. Y Él era Dios. Y siguió siendo Dios, a pesar de su naturaleza humana. Entonces, si pasamos a la siguiente, esto es lo importante. ¿Por qué Jesús debía ser completamente humano y completamente divino? ¿Por qué creéis? ¿Podéis decir? ¿Por qué Jesús tenía que ser completamente humano y completamente divino? ¿Se os ocurre algo del por qué? ¿Alguien? ¿Sí? Porque como Dios tenía que entender a la creación, pero también como hombre tenía que entender al hombre para hacer un justo juicio. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué tenía que ser así? ¿Por qué? Para llevar a cabo la redención. Porque si esto no era así, Él no podía salvarnos.
Si Jesús no es 100% hombre, no nos puede salvar. Y si Jesús no es 100% Dios, tampoco nos puede salvar. Entonces Él tenía que ser completamente hombre. Mira lo que dice Hebreos 2:17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él tenía que ser en todo semejante a nosotros. Solo alguien que fuese hombre como nosotros podía ser nuestro representante, como lo eran los sacerdotes, y podía ser nuestro sustituto. Solo un hombre podía mediar por los hombres. ¿Quién había pecado? ¿Quién había pecado? Los hombres. ¿Quién podía mediar entonces por ellos? Un hombre. Un hombre, 100%. ¿Por eso le llamaban el postero Adán? Bueno, entre otras cosas. Y las bendiciones que recibimos en el postre Adán. En el primer Adán recibimos una maldición, en el postre Adán recibimos sus bendiciones. Pero claro, tenía que ser un hombre, pero un hombre de tal valor que pudiera pagar por todos nosotros. Solo un hombre que al mismo tiempo fuera Dios podía tener un valor infinito el precio de su sangre. Solo un hombre que también fuera Dios. Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová. La Biblia nos enseña, todo el mensaje de la Biblia nos enseña y está diseñado para mostrar que ningún hombre, ninguna criatura jamás hubiera podido pagar o salvar al hombre. Solo Dios mismo. Porque la salvación es de Jehová. Entonces tenía que ser hombre para ser nuestro representante, nuestro sustituto, pero tenía que ser Dios porque la salvación solo es posible por medio de Dios. Anselmo de Canterbury en el siglo XI él dijo de esta forma, dice, nadie puede hacerlo, sino uno que sea verdaderamente Dios. Dice, y nadie debería hacerlo, sino uno que fuese completamente hombre. Nadie debería hacerlo. Nadie puede hacerlo si no es uno que sea Dios. Y nadie debería si no es uno que fuera hombre. Así que para el propósito de redención y de salvación, Jesús tenía que ser completamente humano y completamente divino. Si no, no tendríamos salvación. De hecho, cuando en las herejías o cuando las controversias que surgieron en la Biblia, cuando esas controversias eran declaradas como herejías, porque decían, no, o sea que si Dios no es completamente humano no nos puede salvar. Entonces, esto no puede ser así. No, si Dios no es completamente divino, entonces tampoco nos puede salvar. ¿No? Entonces, esta enseñanza no es correcta, es una herejía. Así que, para llevar a cabo el plan de salvación, Jesús vino a morir. El propósito de la Navidad es que Jesús nació para morir. Ahora bien, dos naturalezas en la persona del Hijo. Jesús murió y no murió. ¿Quién murió? ¿La naturaleza humana? ¿La divina? ¿Las dos?
Primera de Corintios 15:3, ¿qué dice? Alguien que lo pueda leer con voz fuerte. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. O sea, Cristo murió, ¿sí? Conforme a las Escrituras. Por lo tanto, podemos entender que en su naturaleza humana, Cristo murió. Pero con respecto a su naturaleza divina, no murió, sino que esta naturaleza divina pudo resucitarlo de los muertos. Cuando él en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, él está hablando y dice, yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Y dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para... Este poder es en base a su naturaleza divina. Claro, sin embargo, aquí tenemos que ser precavidos en esto. ¿Vale? Es cierto que cuando Jesús murió, su cuerpo físico murió y su alma se separó de su cuerpo, ¿sí o no? ¿Se separó o no se separó? ¿Qué le dijo al ladrón en la cruz? En Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás ¿con quién? Conmigo. Su cuerpo no, su alma, su espíritu. ¿Y qué le dijo en el 46 a su padre? Padre, en tus manos, mi espíritu. O sea, cuando Cristo murió, su cuerpo físico murió y su alma se separó de su cuerpo. Y pasó a la presencia del Padre en el cielo. De esta manera vemos como Cristo experimentó una muerte como la que nosotros padecemos en esta separación. Y claro, no es correcto decir que su naturaleza divina murió o pudo morir si entendemos que morir es un cese de la actividad o un cese de la conciencia o una disminución de poder. Pero en virtud de la unión de sus naturalezas, de su naturaleza divina con su naturaleza humana, de alguna manera su naturaleza divina de alguna manera probó algo de lo que era pasar por la muerte. Podemos decir que la persona de Cristo experimentó la muerte. Además, nos parecería difícil entender o comprender cómo la naturaleza humana de Jesús sola podía haber soportado la ira contra los pecados de toda la humanidad. Parece que de alguna manera su naturaleza divina de Jesús tuvo que participar en la carga de esa ira que nos merecíamos nosotros. Aunque sí que es verdad que esto la Biblia en ningún lado, en ninguna parte lo afirma de forma explícita. Por lo tanto, aunque la naturaleza divina de Jesús en realidad no murió, Jesús en su persona, como persona completa, él pasó por la experiencia de la muerte. Y las naturalezas humana y divina de alguna manera compartieron esa experiencia. Más allá de esto, las Escrituras no nos dejan decir más. Así que Jesús no murió en base a su naturaleza humana, él murió porque él tenía que morir, porque vino a morir. Así pues, decíamos, podemos pasar a la siguiente. Quizá quería acabar con una reflexión quizá un poco más devocional. Decíamos al principio la frase de Gruden,
que decíamos que Dios, que Jesús, era plenamente Dios y plenamente hombre, y dijimos que así lo será para siempre. Muy bien, ¿cómo sabemos que Cristo no dejó su naturaleza humana? ¿Lo podemos saber esto? Porque hay gente que decían que no, que él ya se despojó de su naturaleza, él está sentado a la diestra del Padre en su naturaleza divina. ¿Cómo sabemos, según las Escrituras, que él no dejó su naturaleza humana? Porque se mostró, resucitó, se mostró a sus discípulos y se dejó ver. Porque cuando resucitó también mostró sus heridas. Sí, muy bien. Comió con los discípulos. Comió. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Nos tendríamos que ir al último capítulo de la Biblia para saberlo, ¿no? Porque los dos últimos capítulos de la Biblia nos enseñan lo que va a ser, cuando todo acabe, ¿qué va a ser? Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, ¿qué dice? Está viendo la Nueva Jerusalén, Juan, descender del cielo, y dice en el versículo 1 del capítulo 22, después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal. Dice que salía, ¿de dónde salía este río? Del trono de Dios. ¿Y de dónde más? Y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Pero además Cristo es Cordero en cuanto a hombre, no en cuanto a Dios. Cordero significa que Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado y crucificado. Eso es lo que significa Cordero. Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado en carne, cuerpo y crucificado. Por lo tanto, si en la Nueva Jerusalén hay un río limpio que sale del trono de Dios y del Cordero, ¿Jesús ha dejado su naturaleza humana? No. De hecho, está dignificando nuestros cuerpos. Y muchas veces decimos, quiero ya despojarme de este cuerpo. Sí, queremos despojarnos de este cuerpo. Pero la promesa es que este cuerpo va a ser transformado. ¿Por qué lo sabemos? Porque Jesús está en el cielo con un cuerpo transformado. Así que, al final de todo, Jesús sigue siendo hombre. Y algo que me parece mucho más interesante todavía, ¿por qué era necesario que Él siguiera siendo completamente hombre para siempre? ¿Por qué era necesario? Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, el capítulo 4 de Apocalipsis es la adoración al Dios Padre. Apocalipsis capítulo 5 es la adoración al Dios Hijo. Y en este capítulo, donde Juan ve un rollo, que no hay nadie que lo pueda abrir, es el rollo con los acontecimientos que vendrán en el futuro. No hay nadie que podía desatar sus sellos, dice, y dice que Juan empieza a llorar. Juan empieza a llorar. Y alguien puede leer el versículo 5 y 6, que le dice el ángel. Uno de los ancianos que le dice. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino... Ya está ahí. Muy bien. Entonces, no llores porque el león
Y entonces dice, me giré para ver a quién. ¿A quién quería ver Juan? ¿A quién quería ver? Al león de la tribu de Judá. Dice, me giré y vi un cordero. Y además, inmolado, con las marcas del sacrificio. Todavía. Y mira, me gusta este versículo 6 porque dice, y miré y vi ¿dónde? En medio del trono. El cordero estaba en medio. Esto nos habla de la centralidad de Cristo. En la historia, en la adoración, en todo. La centralidad de Cristo. Me pregunto si Cristo es el centro de nuestras vidas. Si Cristo es el centro de nuestra adoración. Él en el cielo está en medio de los 4 seres vivientes, dice, en medio de los ancianos. Y además dice, y estaba de pie. Normalmente cuando tú sacrificas algo, ese animal no está de pie. Está tumbado. Pero este cordero dice que está en pie. ¿Qué quiere decir? Está vivo. Fue sacrificado, pero resucitó para no morir jamás. Está vivo, en pie. Y además hemos leído, y vi un cordero, ¿cómo estaba? Inmolado. Está inmolado. Inmolado es que Él lleva todavía y las llevará por siempre las marcas de su sacrificio. El sacrificio de Jesús aún está fresco, está vivo, está activo y está delante de Dios mostrando sus heridas. Están mostrando las heridas que a ti y a mí nos pueden llevar delante del Padre. Y permite que en mi mente divague. Cuando llegue el momento en el que yo me tenga que presentar delante de Dios y vea a Jesús sentado en el trono, con sus marcas. Con mi cabeza agachada delante de Dios. Se levante Jesús. Padre, yo morí por ti. Yo morí. Porque todavía está inmolado. Todavía lleva las marcas. Todavía va a llevar las marcas de su sacrificio. Y está delante del Padre enseñándolas. Para que no quepa duda de que Él murió por ti y por mí. Que Él tomó mi lugar y tomó tu lugar. Alguien que era completamente Dios y completamente hombre. Indudablemente esto nos debe llevar a alabarle eternamente, porque Él nos rescató por medio del derramamiento de su sangre. Porque es necesario que Él siguiera siendo completamente hombre, porque Él está en el cielo, mostrando sus heridas. Y tú y yo podemos acercarnos ahora confiadamente delante del Padre. Porque uno, que era hombre, que solo podía pagar por los hombres un hombre, pero cada vez era Dios, porque solo podía salvarnos Dios, está delante del Padre como un cordero
su sacrificio. Y este es el Cristo encarnado. Y vamos a ver todavía aún más cosas de la persona de Cristo. Vamos a ver estas herejías en la próxima clase. Y luego terminaremos la sección de la persona de Cristo hablando acerca del Jesús histórico. Si Jesús verdaderamente existió, ¿podemos decir que Jesús verdaderamente existió? ¿Tenemos evidencia fuera de las Escrituras de que Jesús existió? Bueno, lo vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer? Es el momento cuando, si no, yo terminaré orando por este tiempo. Solo comentar, no sé si lo has dicho, no lo recuerdo, el nombre, el propio nombre, Jesús, lo que significa. Bueno, salvación, Salvador. Yeshua, Dios. Yeshua. Jehová, Yeshua es Yeshua. Jehová salva. Eso significa Jesús. Y hay muchas cosas más que podríamos hablar acerca del nacimiento original de Jesús, el santo ser que nacería, ¿no? Que sería llamado Hijo de Dios. Por eso de la Madre de Dios, de María. ¿No? ¿Alguna cosita más? ¿No? Seguimos este viaje y vamos a orar. En verdad, Señor, que nos cuesta entender muchas veces, Señor, muchas cosas acerca de tu palabra, muchas cosas acerca de la persona de Jesús, pero verdaderamente con fe y con confianza de que esto es así, nosotros lo creemos. Señor, no entendemos cómo una persona puede tener dos naturalezas, pero lo creemos porque es la enseñanza que vemos en las Escrituras. Señor, y gracias porque si esto no fuera así, Señor, yo no sería salvo en el día de hoy. Pero Jesús se encarnó y asumió esa naturaleza humana. Vivió como uno de nosotros, pero sin pecado. Y Él murió para darnos vida a nosotros. Señor, gracias porque Jesús aún, Él está vivo, Él está de cuerpo presente en tu presencia. Y Él está mostrando, Señor, las marcas de su sacrificio. Por ti y por mí. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado. Señor, y yo te quiero pedir de manera especial, si aún hay alguna persona en este lugar, Señor, que aún no ha entendido este misterio de que tú vinieras a este mundo, de que el infinito se convirtiera en un bebé, si algunos han entendido que necesitan el perdón de sus pecados, si algunos han entendido que están separados de tu presencia, que tú puedas obrar en sus mentes, en sus corazones, Señor, para que ellos lo puedan también entender. Lo mismo que entendimos nosotros un día. Señor, que tu Santo Espíritu, como ese agente que convence de justicia, de pecado y de juicio, lo pueda hacer en esta mañana en nuestros corazones. Señor, que toda la gloria, toda la honra sea para ti, el único digno de recibirla. Señor, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús.